20 horas en toda la ciudad. Míranos en vivo en Facebook y viví la radio desde adentro. Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Tu voz en las campanas de la iglesia, en la estación. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y voz. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz aniversario para los albirrojos que están del otro lado sintonizando Estación 1550 en este domingo, 1 de junio, cuando el Club Atlético Talleres celebra sus 119 años de vida, de vigencia en Remedios de Escalada, de presencia como la entidad madre que es de la ciudad, que identifica al club, que naturalmente de origen ferroviario se ha adueñado de la pasión de buena parte de sus habitantes y que además trasciende los límites geográficos de lo que es la propia Remedios de Escalada. 119 años de aquella fundación tomada como punto de partida desde la llegada del sello original de un 1 de junio de 1906 a esta parte, en un domingo que desde lo futbolístico para Talleres representa otro golpe importantísimo al alma albirrojo, transitando esta Primera Nacional, un campeonato que ha sido hasta aquí paupérrimo para Talleres en lo que refiere a su campaña, con solamente 6 puntos, números que vamos a estar analizando, desmenuzando cuando queda solamente un juego para que se complete la primera ronda del certamen y Talleres sigue último en la tabla de posiciones, en zona de descenso directo, y hoy ha recibido otro impacto fuerte frente al Almirante Brown, en una derrota para el que recién prende la radio, 1-2 en el estadio Pablo Comelli, que lejos de poder disfrutar de la satisfacción del rendimiento del equipo en una jornada de cumpleaños, como cualquiera quiere celebrar con tranquilidad y con alegrías, volvió a irse aquel que estuvo, aquel que acompañó con el pesar y aquel que no pudo hacerlo físicamente, en Timoteo y Manuel Castro a la distancia, con ese pesar y esa sensación tan negativa de ver como el equipo deshilachado en el campo de juego termina perdiendo una vez más y por 12ª vez en lo que transcurre del certamen, en una campaña
en la que Talleres está en el último lugar, es el peor si uno mira las dos zonas de la Primera Nacional, y los números reflejan lo que ha sido el desempeño a lo largo de estos 16 partidos que se llevan disputados en la categoría, en la versión 2025 de la Primera Nacional. Talleres estrenó esta tarde, tristemente, ¿no?, el tercer entrenador en el banco de suplentes en lo que va del campeonato, y lejos de poder encontrar una solución. Acá está claro que con 4 días de trabajo un entrenador no puede cambiarle definitivamente, y a lo mejor en una proporción muy pequeña solo pueda llegar a impregnarle lo que quiere como idea, la justamente voluntad, la identidad a un equipo que a lo largo de todo el torneo ha tenido severas dificultades con los dos entrenadores que ya pasaron en el cargo y que hoy las volvió a mostrar. Una fragilidad enorme que pone en riesgo su presencia en la categoría, porque sigue perdiendo Talleres y lejos de encontrar soluciones para resolver defensivamente y poder apuntar al arco contrario, sigue teniendo deficiencias en este aspecto en el que requiere a su bloque defensivo, y que además transitaba en el comienzo de la tarde por la anemia más aguda y más grave de la historia del fútbol argentino en cuanto a goles en el arco contrario. Llegaba al momento de inicio del partido frente al Almirante Brown, ya por las 15:30, con una racha de 1010 minutos sin señalar un gol. Cifra que terminó redondeándose allá por los 42 minutos de el primer tiempo, cuando transitoriamente empataba el partido Brian Fernández. Con ese paliativo que parecía el gol de Brian Fernández y el dejar atrás una racha funesta de minutos sin goles, a lo mejor Talleres podía mostrar otra cara, entrar en otra faceta de la temporada y atinar a dar una reacción hoy en condición de local, aprovechando uno de los 3 que tenía adentro en Timóteo Moll Castro. Sin embargo, perdió una vez más, dejó escapar 3 puntos frente a un rival que es directo, Almirante Brown. Que si vamos, creo que a lo más profundo, difícilmente, lo vimos hoy con el arbitraje, vaya a perder la categoría Almirante Brown. Nos da la sensación que algún rescatista en el camino lo pondrá lejos de la anteúltima colocación en la zona de descenso directo. Es especulativo esto, simplemente subjetivo. Los números demostraban que hoy Almirante era de aquellos que estaba a tiro en lo matemático de un Talleres que cada vez se va alejando más de los rivales que están por encima en la tabla de posiciones, como para tratar de sacar del pozo a un conjunto que está último y que necesita, para zafar del descenso, evitar terminar entre los 2 últimos del campeonato, porque no alcanza con salir del último lugar, sino que hay que superar el anteúltimo lugar, el anteúltimo peldaño, para poder permanecer en la categoría, y tiene 18 partidos por delante en una tarea que será titánica para Jorge Vivaldo, que acaba de asumir la conducción técnica en reemplazo de Martín Rolón, que terminó siendo uno más de los que en esta campaña quiso darle a Talleres otra forma, otra manera de jugar, otra idea desde lo futbolístico, y no pudo, y se fue, y los dirigentes tomaron la decisión el lunes de prescindir de los servicios de Martín Rolón y ponerle un fin a su ciclo y encarar esta etapa con Jorge Vivaldo, que tendrá por delante una tarea muy complicada, con un equipo que tiene que trabajar muchísimo, además de apuntalar otras tantas cuestiones, entre ellas la de las incorporaciones, ¿no? Porque no alcanza solamente con ampararse en que hay 4 cupos para poder incorporar jugadores, sino que hay que tener certeza a la hora de ir a buscar jugadores, en el diagnóstico de los puestos que se vayan a incorporar, porque aquí hay que priorizar, en esta pobreza que muestra Talleres hay que priorizar, y en la emergencia hay que ser agudos en lo que se precise, en lo que se vaya a buscar, además de convencer a esos futbolistas que estén disponibles y que le puedan dar finalmente más de el rendimiento, el salto de calidad, que es lo que necesita hoy Talleres como para poder estar a tono con lo que la media de la categoría ha mostrado en una primera rueda donde Talleres fue superado prácticamente por el 90% de los equipos que enfrentó, salvo ese segundo tiempo para Agropecuario, donde terminó quedándose con la única victoria hasta aquí. Aún en los empates dio la sensación que
a Talleres le alcanzó como para el punto y nada más. Por eso tiene 6 unidades, y la carencia de goles refleja un poco también lo que es la campaña y el momento de una situación crítica en lo futbolístico que está atravesando el club de Escalada en su segundo año en la Primera Nacional, con verdaderamente muchos errores en lo que tiene que ver ya hasta aquí con esta primera parte del semestre, que da la sensación que vienen desde la composición del proyecto en adelante, con más desaciertos que aciertos, y ahí está, en el último puesto de la tabla de posiciones, teniendo que encarar lo que viene en el campeonato, a sabiendas que el desafío es enorme y sin darse por vencido cuando faltan 18 fechas, porque lo peor que puede hacer es, por este camino, dilapidar su permanencia en la Primera Nacional que tanto costó regresar. Y sabemos lo difícil que ha sido. La sabe el hincha que está del otro lado escuchando, lo sabe cualquiera que esté ligado al universo albirrojo. Estamos por estación 1550, han pasado 11 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina. Nos están tomando por aire a través del 1550 en su dial, en amplitud modulada. Estamos ingresando sin dificultades a cualquier barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por supuesto al sur del Gran Buenos Aires, especialmente a Remedios de Escalada, donde está concentrada la mayor porción de la audiencia, también en barrios de la zona oeste y de la zona norte del Gran Buenos Aires. Por aire nos toma en la sintonía del 1550 kHz, en una radio analógica o digital, para aquellos que no tienen este aparato convencional, la posibilidad que da internet, am1550.com.ar, la aplicación de la radio, además, para descargarla y llevarla en el celular, como también puede escuchar las transmisiones de frecuencia albirroja, caster.fm, una alternativa, una opción para tomar lo que es la programación misma de estación 1550, y por supuesto la página de Facebook de la radio con una cámara en vivo, que me tiene en esta mesa presencial, y a los componentes del equipo periodístico de modo remoto, trabajando en esta noche de Talleres Locura y Pasión, larga jornada para nosotros de domingo en lo que ha sido todo lo periodístico vinculado a Talleres. Opera Javier Iglesias técnicamente, como le decía, el saludo para la comunidad albirroja que está en el Facebook de la radio, tomando en la página propia de esta emisora, Estación 1550, que compartimos en nuestra página de Facebook para los que están en esa red social. A través de ella nos puede visualizar en esta noche, a partir de la medianoche del lunes, ya en lo que es la madrugada del primer día hábil de la semana, está en Frecuencia Albirroja Play, el programa disponible en el canal de YouTube para aquellos que nos siguen y escuchan el programa en el transcurso de las próximas horas, sobre todo en los primeros días de la semana entrante. Con las dificultades del caso, ¿no?, de un Talleres que tienen esta semana para analizar una actualidad que ha sido profunda, que llegó, lo voy a saludar ahora a Ariel Finamore, como primera noticia, la salida de Martín Rolón, la decisión que tomó el Consejo de Fútbol, el mismo Consejo de Fútbol que gestó este proceso, y el anterior, ¿no?, el de Cristian Tula, con Mauro Marrone como coordinador, como manager del fútbol general. Fue esa directiva la que le pidió la salida a Martín Rolón, la que le puso un límite a la etapa de trabajo del entrenador, que no había logrado una victoria desde su llegada al equipo albirrojo, en un tiempo donde los resultados también son un parámetro a seguir y fundamental, ¿no?, para tomar determinaciones. Y creo que después de lo que era la derrota frente al Chaco Forever del pasado sábado en Resistencia, uno podía empezar a prever que si no se enderezaba el barco rápidamente, que en este sentido iba a haber una determinación de no seguir adelante con la etapa de Martín Rolón, porque evidentemente, y lo marcamos hace tiempo, ¿no?, los jugadores son los que definen en la cancha las situaciones, pero el fusible más a mano y más factible que hay para hacer saltar en un tablero y cambiarlo cuando los resultados no se dan es el que tiene que ver con los entrenadores y los cuerpos técnicos. Y allí está Talleres, en esta etapa, adaptarse al tercer equipo de trabajo que lo tiene a Jorge Vivaldo como entrenador, que fue elegido un día y pico después de la salida de Martín Rolón, que estaba en la nómina de los posibles entrenadores, entre aquellos con los que los dirigentes se reunieron como para poder asumir una empresa dificilísima que tiene por delante, muy similar a la que le tocó el año pasado con Brown de Adrogué,
con la situación que hay que marcar, que terminó perdiendo la categoría finalmente con el equipo tricolor de Adrogué, también en ese momento transformándose en el entrenador que por tercer mandato, o en el tercer mandato que había de un entrenador distinto en el equipo tricolor, y que fue a ese partido de desempate con Atlético Rafaela, en el que finalmente Brown de Adrogué perdió en San Nicolás, y Atlético Rafaela, en consecuencia, al haber ganado ese pleito, fue el rival de Talleres en la reválida. Los saludo, Ariel Finamore. ¿Cómo le va? 15 minutos de la hora 20 en toda la Argentina. ¿Qué dice el reencuentro nuevamente en la noche del domingo de este 1 de junio? Felices 119 años, Talleres. Glorioso, viejo y querido y sufrido, Talleres. Es hoy por ahí del análisis el más de lo mismo. No es que se déjà vu de programas pasados. Claro, Escoba Nueva barre bien y que tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones, ¿por dónde pasan? Por la elección de Jorge Vivaldo, que tiene un desafío similar al que tuvo el año pasado con Brown de Adrogué, que si uno recuerda, tuvo una campaña meteórica con el tricolor, llegó hasta ese empate, hasta le virló lo que era el 1 a Chicago por segundos, nada más, para lo que fue la definición después, que se quedó terminando en manos de Aldo Civi, que juega en primera, pero eso es la historia. Pero es el desafío que tiene el entrenador ahora que está al mando de Talleres, que hoy debutó con una derrota. ¿Qué dijo en la semana? Depende pura y exclusivamente de los jugadores, que son los que te revientan en este momento. Y en relación a lo que decías, el primer fusible que salta ante malos resultados, ¿qué es? Un entrenador. Porque no es lo mismo echar a uno que echar a 25. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenés, y hoy Talleres volvió a mostrar las tres caras por ahí que tuvo, que en parte del análisis del partido que ahora vamos a desarrollar. Pero si vos te pones a pensar que de 48 puntos sacaste 6, que metiste 3 goles en el campeonato, que hace 12 partidos que no ganás, que volviste a convertir después de 12 partidos, 1052 minutos. Los números mandan y reflejan el momento de este equipo, que arrancó con otra tónica, pero que después en ese contexto que yo siempre comparo con el boxeo, el boxeador de mandíbula frágil o de mandíbula floja, le pegan una piña y lo noquean. Cuando mete el gol Almirante, que no había llegado nunca había llegado Almirante. Y Talleres estaba haciendo las cosas bien, hacía muchos méritos. Se notaba eso en la cancha, que estaba mucho más cerca Talleres de abrir el marcador que el propio Almirante Brown, que consigue. Y esto se marca la diferencia con goles. Diga que antes del cierre de la primera etapa, consigue el gol milagroso, salvador, de desahogo, de Brian Fernández, al cual yo tengo depositadas muchísimas esperanzas en él, que marcó una cuota de diferencia de rebeldía para cortar esa mala racha. Después, el segundo tiempo, un Talleres distinto, independientemente de que el árbitro muñequea, que inclina la cancha para el lado. No es novedad esto. No. Va a ser el primero de infinidades de arbitraje, de estos 18 partidos que van a quedar por delante. No quepa ninguna duda, lo dijimos el primer día. La categoría es la Champions, tenés que tener jerarquía y los árbitros te van a bombear en todos lados. No es novedad esto. Y no va a ser la primera vez. Así que acostúmbrense, en este caso, siempre y cuando no se gestione. Pero Almirante golpea en el momento justo, y el fiel reflejo de lo que es Talleres es la última pelota del partido. Un tiro libre que tenía a favor, que la tenían que revolear desde la mitad de la cancha al área de Almirante para que vaya cualquiera, o el loco Tello desesperado yendo minutos antes a buscar un centro, a Chucarro la pierde increíblemente y le comete falta a un jugador de Almirante Brown. Eso es Talleres, por eso está como está. Un equipo Finamore que nunca ha tenido el carácter necesario como para poder dar vuelta a situaciones complejas. Hoy llegaba al empate con el gol de Brian Fernández y la ilusión que viniese algo distinto en el segundo tiempo. Y en el complemento fue más de lo mismo. Si uno no miraba al banco de suplente, en la complementaria, podía ser Cristian Tula el entrenador, podía ser Martín Rolón, podía remitirse a un partido ahora de la era Vivaldo. No hubo diferencias sustanciales. Alguna cuestión más puntual, alguna vocación de intentar algo diferente con un manual distinto. Está claro que Tula no le encontró la vuelta, que tampoco con el manual
que aplicó Martín Rolón pudieron aparecer las soluciones, más allá de los empates que apenas sirvieron para sumar 3 puntos en esta campaña, pero el problema es general en cuanto a lo futbolístico y creo que a merced, ¿no?, de lo que pueda hacer la interpretación del técnico y lo que cada uno le impregne, lo que quiera, la forma de trabajar, los modos que emplee para llevar el plan de juego adelante, que son también relevantes, porque en esto un poco empieza a definirse la historia, cómo uno planifica el partido, qué es lo que quiere hacer dentro de la cancha, qué pretende de su equipo, qué mira del rival, a dónde apunta al error y hasta cuánto juega con eso que pueda llegar a equivocarse el oponente y cómo valida sus herramientas, su técnica, su destreza para poder moverse dentro de la cancha. Bueno, este taller ha tenido limitaciones y complejidades en todos los aspectos y en toda la franja de la cancha como para poder gestionar en los distintos partidos el trámite del encuentro. Y ahí está, último y por momentos dando la sensación que puede jugar 50 minutos como hoy en el segundo tiempo y más de lo que adicione un juez y no genera las situaciones de gol. Ni por asomo está a tiro de poder empatar un partido. Lo voy a saludar a Osvaldo Cardoso en esta noche de domingo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, Nacho, Ariel, feliz día, feliz aniversario, aunque la fiesta lejos estuvo de ser completa. Algunos cambios en el equipo de cómo se paró, pero lamentablemente si nos quedamos con la imagen del segundo tiempo es más de lo mismo. Tal vez en el primer tiempo y viendo cómo sale el once inicial con Romero bajando ya a su posición de 3 y tratando de colaborar un poco en el medio, arriesga con Muñoz por derecha y Bedoya por izquierda, más Fernández, teníamos tres puntas o tres jugadores con buen pie, con la posibilidad de generar buenas posibilidades. Y de hecho, el primer tiempo yo lo veo a Talleres como más dinámico, se podía ver que se corría más, pero siempre estaba latente que un contragolpe podía lastimar. Era increíble ver que del mediocampo y defensa siempre había como una sensación de mal parado y que en cualquier momento podía llegar alguna contra que lastime. De hecho, al comienzo Fernández tuvo algunas oportunidades, una que remate apresurado cruzado a los 7 minutos y ya había generado también un par más con asociaciones interesantes, pero parecía que por el medio era donde faltaba alguien que pudiera demostrar que podía definir, y ese es uno de los problemas que tiene Talleres. A veces por los laterales esta vez llegaba, pero en el centro del ataque no aparecía alguien, no solo Pulicazo, sino como que hacía falta alguien más que acompañara los desbordes por los laterales. Y si bien en algún momento arrinconó a Talleres, a Almirante merced al buen trabajo de su arquero, iba neutralizando, y cuando quisimos acordar una contra, la primer jugada por parte de ellos, una pelota que rebota en varios lugares, en varios jugadores, una jugada sucia, no fue bien elaborada y termina un jugador de Almirante rematando a un arco donde había 3 jugadores de Talleres, jugadores de campo, más el arquero que había quedado desbordado por la jugada, no porque él estuviera mal posicionado, se había corrido hacia el primer palo, la pelota llega al medio y el jugador de Almirante define frente a 3 jugadores de Talleres que estaban parados en la línea. Una jugada que lo marca en conferencia de prensa de Vivaldo, que usted también apuntaba en un tramo del relato de Finamor, nace de un lateral. Usted, Cardoso, lo habrá revisado, yo no volví a ver el gol, el primero de Almirante Brown, es señalado en este caso cuando se jugaban exactamente 20 minutos de la etapa inicial, pero se gesta a partir de eso, un saque de banda, ¿correcto? Sí, exactamente. Que es más, Tata querido, ¿cómo estás, Osvaldo? Bien, y vos.
el propio jugador que termina definiendo la maniobra, el propio Samuel Portillo, es el que inicia la maniobra a espalda de Infante. Y que después en esa jugada sucia, que le queda primero a Ramón González, al 9, y al 11 a Joaquín Ibáñez, y con 3 jugadores en la línea, el propio que inicia la maniobra y la corrida por izquierda, por la última línea, es el que termina definiendo, el propio Samuel Portillo. La sensación de pasividad que había defensiva de Talleres, ¿no? Que en algún momento defendía con 5, que hoy con este esquema elegido por Vivaldo lo hizo con 4. Sin embargo, las desatenciones siguen pasando, porque era la primera jugada que Almirante Brown fabricaba. No había tocado, creo que Damián Tello, el balón hasta allí. Realmente fue una jugada rápida, pero hubo un par de amagues, un par de situaciones que si bien no se concretaron porque el mediocampo de Talleres logró cancelarla de alguna manera, daba la sensación como que estaban muy rápidos y esperando eso para atacar, y como bien dijiste vos, un lateral rápido consiguen ellos el gol. Y también, porque hay que reconocerlo también, a los 42, un lateral rápido que realiza Infante, se consigue el centro, un centro fuerte, tan fuerte que Brian Fernández consigue el cabezazo y deja sin chances a un arquero que hasta ese momento había estado bien, pero fue tan rápido que no le dio tiempo ni siquiera a buscar, a intentar cortar el centro. Eso es estar rápido, estar vivos y saber que no hay que esperar tanto para sacar el lateral, sino buscar rápidamente a un primer jugador compañero, digamos, que esté dispuesto a encarar y a tratar de buscar las espaldas. Por la derecha, Talleres en el primer tiempo había sido muy interesante porque había juntado en algunas oportunidades, pero eso hay que mantenerlo y sostenerlo a lo largo de los 90 minutos. Un Brian Fernández que está habilitado de principio de mayo, que se incorporó por la lesión del lateral mediocampista Iván Morellini, y termina marcando el gol, Valentín Morellini, perdón, y termina marcando el gol que le da a Talleres esa posibilidad de quebrar los 1052 minutos sin convertir un tanto. Finamore que se gritó muchísimo en el Pablo Comelli, mientras muchos se sonreían y se ponían colorados al mismo tiempo, porque era dejar atrás la racha más nefasta de la historia del fútbol argentino, ¿no? Así como Talleres pondera en su historia los 118 goles a favor de la campaña de 1978, carga ahora con esta enorme piedra en su bolso, en su historia, de ser el equipo que más minutos acumuló sin convertir un gol en el fútbol argentino. Tristemente. Sí, y que apenas tenés 3 en todo el campeonato. Y otra cuestión, relacionando también al más de lo mismo o a toda la cuestión. Vivaldo no es mago tampoco, porque vamos a ser realistas, está abierto ya el libro de pases desde el jueves. Algo vas a depurar, algo va a venir, obviamente de los 4 cupos que tenés, pero el cambio radical de mentalidad, si no empieza a ganar el equipo, como que te da la sensación que es un equipo que se acostumbró a perder. Sí, por eso hablo de cuando te dan una piña, te tiran al piso y no te podés levantar, o si te levantás te resbalás enseguida. Por eso el domingo pasado las 3 partes coincidíamos en tema que tiene que ver con lo mental, con el efecto psicológico de un Talleres que tampoco encuentra la vuelta en ese aspecto, además de todos los problemas futbolísticos que tiene, pero es un equipo que se acostumbró a perder. Sí, desgraciadamente. Es una realidad y lo marca solamente los números de la racha de falta de casi 12 partidos sin convertir un gol, habiendo ganado un solo partido en el torneo. Miren lo que son los comparativos, las comparaciones son odiosas. Arsenal hoy ganó el primer partido del campeonato en 17 partidos y tiene el doble de puntos que Talleres, que tiene 12. Sí. Y se está yendo al descenso en la zona A, por ejemplo, donde está todo más apretadito. Hoy Almirante... Evidentemente, digo, Arsenal no es tan endeble defensivamente, por eso tiene más puntos que Talleres, siendo que no ganó. Es más, te voy a decir porque lo he visto jugar. Merecería tener más puntos de los que tiene, porque tiene una idea de juego. Va para adelante, al menos. Va a tener mucho trabajo Vivaldo. Sí, en este aspecto creo que el cambio de cuerpo técnico tiene
también traer un cambio de idea de la forma de jugar, ¿no? Aquello que no salía con Rolón, donde cedía mucho la pelota al rival, donde se miraba más en función de la producción del oponente. Por ahí hay que tener una herramienta de desarrollo propia como para someterlo, que está claro que no ha pasado a lo largo del campeonato, ni cerca de eso ha estado Talleres a la mayoría de los equipos que enfrentó. La idea de Vivaldo creo que pasa por otro lado, que el equipo tenga más protagonismo, más fluidez en el juego, que busque variantes, alternativas. En ese primer lapso de la etapa inicial hasta la previa del gol de Almirante Brown, algo fluyó Talleres. Otra cosa sí. que pregunta Vivaldo. Coincide conmigo, ¿no? En que algo fluyó de eso que quiere Vivaldo después. Claro, y otra cosa, pero es muy cortito y breve. El famoso ataque directo que en esta categoría Sí. lo pagas caro. Vos cuando llegás tenés que concretar y convertir. Después saber cerrarte, defenderte con Sí, permita que le diga, ataque directo que sirve si uno tiene los jugadores adecuados para llevar a cabo esa idea. la actitud, lo aptitudinal y los jugadores para concretar eso. La velocidad, la jerarquía para definir una serie de factores. En ese sentido, cuando hablamos del tema de la jerarquía, porque en esta categoría tenés que tener ataque directo, llegar y convertir. No hace falta llegar. Almirante no es que llegó infinidades de veces. Después con sus mañas y todo, lo terminó ganando. Y hasta pudo generarle alguna situación más de peligro. Con nada prácticamente. Pero terminó teniendo ese famoso ataque directo. Dadas las claras, está a la vista el primer gol que tuvo. La única llegada que tuvo, por una vivada, por un descuido, termina abriendo el marcador. La vía de contacto, saludo a nuestro relator alternativo, Alejandro Rodríguez, que hoy está en Santiago del Estero llevando a cabo su tarea y que se dio desde lo periodístico la posibilidad de transmitir la conquista del título de Platense, que se quedó con el torneo de apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El abrazo también y saludo a la distancia por el esfuerzo efectuado para la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy, que la escucharon hace un ratito con su globo de primera, saliendo en vivo en una noche que no es fácil, en un lugar donde las comunicaciones tampoco ayudan, ¿no? Se jugó el partido en el Madre de Ciudad, no me quiero meter en un terreno que no es el nuestro, pero ni siquiera estaban dadas las condiciones desde la comunicación para que pudieran llevarse a cabo las tareas lo más prolijamente posible para los periodistas, entre otros problemas, y el saludo también para nuestro querido Seba Dragewer, que allí estaba con Coco Comas y su transmisión, amigos que tenemos en lo periodístico, llevando adelante la tarea para, en este caso, el club que le tocó perder la final, que es el histórico Huracán, que también tiene una buena base de audiencia en esta emisora. La vía de contacto es Finamore y leo algunos de los que han llegado. Y un mérito, párrafo aparte, para la dupla Orsi Gómez. Gente que salieron del ascenso. Sí. Nosotros cuando ellos daban sus primeros pasos en la etapa siniestra de la C, ellos dirigían, por ejemplo, Félix. Arrancaron como ayudante de Santangelo, Oscar Santangelo, que fue candidato con Aldirico a dirigir Talleres, allá por el 2015, bueno, estamos hablando de 2011, 2012, de esa etapa. Sí. Es un triunfo del ascenso también, el de Platense, el cuerpo técnico, así que las felicitaciones también por el pueblo Calamar y obviamente la Fuerza para Huracán, que tiene competencia internacional por delante. Para un platense, dicho sea de paso, que estaba en la B Metropolitana igual que Talleres, ¿no? Con otras... Y en 2016 estaba en la B Metropolitana, por ejemplo, cuando volvió, imagínese. Con otra vidriera, con otras posibilidades de lo económico para acumular fondos y invertir, pero con mucho ingenio, y hay que ponderar y en algún punto también imitar, ¿no? Lo de Platense, porque se puede, evidentemente, ser serio y trabajar a largo plazo y aspirar a algo más en lo deportivo. Carlos Ríos nos decía, qué mal que me hace todo esto, no hay rumbo, que se hagan cargo los que trajeron estos jugadores, convencidos de lo que eran, no puedo ni escuchar las críticas, lamentablemente todo, dice, culpables, si hay todos los de inicio, todos los jugadores de la Primera B y Federal, no sirven, dice, así del Nacional B, lo que no querían más los equipos donde estaban, ojalá me equivoque, pensé que 3 partidos de local sacábamos puntos, nos manda su mensaje. Eduardo Casinguino, que no falta nunca, dice, feliz aniversario, Club Atlético Talleres, que un gran número de jugadores del primer equipo de fútbol profesional renuncien ya y se vayan solos, dice, así estos tipos si se van a dejar de mancillar la historia del Club Atlético Talleres. Marcelo Blanco, hola muchachos, robo a mano armada, el de Ceballos y los líneas hoy, una demostración más de Levi, para que no nos olvidemos cómo se maneja la categoría y la AFA. Marcelo Blanco, que siempre tiene un espíritu crítico con los árbitros, hoy creo que jugó para la casa, ¿no? Como se suele decir, para aquellos dirigentes que tienen
una mayor llegada al sillón presidencial de la Asociación del Fútbol Argentino, Diego Ceballos, como era previsible desde el momento que apareció la designación. No me sorprendió para nada y no esperaba otra cosa tampoco de Diego Ceballos. De hecho, ayer Damián Tello se quedó observando tanda de videos, de compactos, de penales, por si acaso había uno en contra, previendo que podía llegar a suceder eso en perjuicio de Talleres. Uno más que dice: buenas noches, dice, soy Roberto de Escalada cansado de que nos roben, mandaba su mensaje, y hay algunos más que fueron ingresando, vamos a darle lectura seguramente en el próximo bloque. Hacemos la pausa, ¿le parece que hemos hecho un extenso primer bloque de 35 minutos? Opera 11 54 62 15 50 la vía de contacto. Opera técnicamente Javier Iglesias. Vamos a la tanda y ya regresamos. Quédese porque hay más Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Consejo Deliberante de Lanús, Presidencia Agustín Valladares, hcdlanus.gov.ar, @hcdlanús. Cuando te veo. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20. Roticería Minutas, Pollo al Espiedo, Garay 178 Escalada. Reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. En tus labios El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. quiero sentirlos. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada, pedidos y delivery. 4770 3342, 1138 96 2463. Disfrutaremos la vida. Consultorio odontológico, doctora Karina Procio. Blanqueamiento, ortodoncia invisible, prótesis, implantes, botox. Si sos de Talleres, primer turno sin cargo. Luján 1242, Lanús Este, 1141 91 55 76. Somos fuego en Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82.
esta pasión. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Narducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste. Teléfono 154-172-8034. Lo más dulce que hay. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. Estamos buscando amor. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión. Le agradecemos al Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, de civil.com.ar, su sitio web, @Alejandro A. Taraborelli, la cuenta en Instagram del Estudio Jurídico que dirige el doctor Alejandro Atilio Taraborelli, que está junto a nosotros en este viaje nacional con el equipo de Frecuencia Albirroja por todo el país. También a Cartil Construcciones le agradecemos por su participación, obras civiles e industriales, proyecto de desarrollo de construcción a la necesidad del cliente. Trabajamos para mejorar la infraestructura de cada ciudad. Contacto 11 30 91 0076. Cartil Construcciones, que está trabajando actualmente en los proyectos de evolución del estadio de Chacarita Junior, que crece a pasos agigantados, del estadio de Camioneros, allí también en el barrio 9 de Abril, en el partido Esteban Echeverría, y por supuesto contribuyendo siempre con el estadio Pablo Comelli. La vía de contacto, Finamore, y vamos con algunos mensajes. El 11 54 62 15 50. Buenas noches, muchachos, dice, parecería que arranca bien el equipo, pero siempre lo mismo, les hacen un gol y chau, se desesperan y encima la defensa vive durmiendo y comete muchos errores y no marcan a nadie, así es difícil que nos salvemos del descenso. Lo único bueno que se cortó la racha del gol. Guille de Bedoya mandaba ese mensaje. Otro que dice: soy Maxi, fuerza a todos nosotros, saludos a Villa Fiorito, la gente que le sigue poniendo el corazón, ¿no? Hoy temprano también recibía de un oyente cuando mencionábamos que estaba Nicolás Malvacio en el campo de juego ofreciendo su aguinaldo para que Talleres pueda tratar de incorporar a Nicolás Malvacio. Creo que lo mejor por lejos que tiene el Club Atlético de Talleres a lo largo de estos 119 años de historia, de pasión, de tenacidad, es su público. Ahora, ¿qué hacemos? Dice, lo echamos a Vivaldo. Carlos de Bursaco nos manda. Y lo digo lo del público porque es el que ha levantado a Talleres en los peores momentos, ¿no? En las ruinas de la quiebra, en los momentos más complicados de lo deportivo, siempre ha estado con una proporción adecuada para superar todo tipo de crisis a lo largo de todos estos años, casi de 120 de historia. Hola muchachos, dice, ¿cuándo hablamos de comisión de fútbol? ¿Quiénes son? Todas decisiones equivocadas. Realmente no creo que Vivaldo esté capacitado para sacar a este equipo. Siguen bancando a jugadores como Achucarro. Deberían haberlo echado y dejar ir a pibes como Esculino. No acertaron en una. ¿Cuándo van a dar la cara a alguien de la comisión? Soy Martín, los escucho siempre, nunca escribo, pero hoy realmente me vine muy caliente. Abrazo. Bueno, la subcomisión de fútbol, el Consejo de Fútbol, está integrado por el vicepresidente primero Leonardo Salvador, hoy en ejercicio de la presidencia de la licencia de Osvaldo Fernández. Está integrado por Alejandro Freige, que es el vicepresidente segundo del club. Forma parte de ese Consejo de Fútbol Sebastián Pesola, Gustavo Lairo y Julián Álvarez. Son ellos quienes han tomado las distintas decisiones a lo largo de lo que va de la temporada, tomando como punto de partida la salida de Mario Gómez del año pasado. Creo que es donde empieza a gestarse esta etapa que estamos transitando actualmente. ¿Sabe que entre otras cosas esta semana escuché a gente que está más cerca del plantel, que tiene interacción, no son dirigentes precisamente? Y de dos personas con mucha experiencia escuché que fue un error la salida de Mario Gómez. Para mi juicio era lógica la partida de Mario Gómez y que se cerrara el ciclo después de lo que había sido la campaña de la temporada pasada, donde con ese entrenador ganó un solo partido en el segmento regular y la reválida. No me quiero equivocar, Finamore. Sí. Pero lo traigo, ¿no? Porque entre la revisión de errores, hoy también está la de la contratación o haber repatriado a Martín Rolón, quien se va después del ascenso, con lo que representa Martín Rolón para la historia actual de Talleres, y se va dolido también, entendiendo que los resultados no se dieron, por supuesto, y que los resultados son los que mandan, pero Martín Rolón pretendía tener una posibilidad
para la incorporación de jugadores y apostar a un buen mercado de pases. No tuvo esa chance. Entiendo que también los que toman decisiones, los integrantes del Consejo de Fútbol, leyeron otra cosa, que no había más margen para seguir bajo la dirección técnica de Martín Rolón, las ideas de Martín Rolón, y buscaron un salvoconducto, ¿no? Entiendo que con ese espíritu se va a la búsqueda de un entrenador para que intente levantar un rumbo futbolístico de un elenco que no ganaba, ni con Tula, salvo ese partido con el equipo de Carlos Casares, y después a lo largo del torneo Talleres fue más de lo mismo con los dos entrenadores, rasgos más distintivos o menos, como quiera, ¿no? O sea, a la hora del análisis y ponerlo en la balanza contemplativa. Sí, a ver, yendo atrás para adelante, lo de la salida de Martín Rolón, la primera salida, digo, descomprimir una situación, un cambio de aire, y en el contexto en el que terminó Talleres, porque Talleres terminó salvándose del descenso por un partido de desempate, tal vez hubiese sido el menos puteado, y en esta situación también. Entonces, para no pasar de héroe a villano, yo sé que puede resultar muy antipático lo que diga, para no pasar de héroe a villano, terminó decidiendo irse, para descomprimir. Ahora la vuelta, la revancha personal, con un plantel que no armó, con la posibilidad de decir, bueno, me reivindico. Miren que Martín Rolón también, cuando fue a Arsenal, duró 6 partidos, por ejemplo, con un plantel que armó que ahora lo está tratando de enderezar Darío Franco. Acá viene otra cuestión. Martín Rolón hereda un plantel que él no arma, que tenía la voluntad, la fe de poder revertirlo, duró apenas 9 partidos y los números hablan por sí solos, 3 empates, 6 derrotas, y ahora la posibilidad para Vivaldo, que también tiene el mismo desafío, la espalda ancha para decir, me toca una difícil, un plantel que no armé, y no tengo más margen de error, porque si empiezo a seguir perdiendo varios partidos más, la historia se puede empezar a complicar. Hoy la matemática, al no ser irreversible, te da un margen de esperanza, pero siempre y cuando no empeces a ganar un par de puñados de partidos consecutivos, el presente más que rojo y blanco va a ser negro, Cardoso, lo escucho, una reflexión sobre el tema. Sí, estaba pensando, desde que terminó el partido hoy, pensaba cómo enderezar esta situación, y la asocio con unas declaraciones de entre semana, que hay técnicos que tienen que meterse en la cabeza de los jugadores, hacerle la cabeza, porque ya no va lo que es la parte física y hasta diría que estratégica. Significa que el técnico tiene que meterle cosas en la cabeza a los jugadores para que reaccionen, porque esto es lo que yo estoy viendo en Talleres, que hay muchos jugadores, por no decir la mayoría, que no reaccionan, que ante la primera adversidad se desorientan, pierden la noción de tiempo y distancia dentro de una cancha, y se le va a hacer muy difícil a Talleres y al propio técnico poder enderezar la situación. Para mí es muy importante lo que pueda abrir de cabeza, y que esto de alguna manera significará que algunos van a quedar en el camino por no entender la propuesta del técnico, pero ya no hay margen. Muchos pueden decir que matemáticamente Talleres todavía está en condiciones, pero si anímica y futbolísticamente no estás en condiciones de dar pelea, el final, por más que la matemática te ayude, no va a ser bueno. Son un montón de cosas, creo, como conclusión, Finamori va a coincidir conmigo, que tienen que estar encadenadas, ¿no? Entrelazadas, conectadas, para ir con los tiempos modernos. Si no está una y falta la otra, es muy difícil de poder revertir esta situación. No alcanza solamente con lo que ha dejado en la cancha el equipo futbolísticamente, no alcanzó con las ideas que puso en práctica hasta aquí, un sistema táctico, modo de atacar, modo de defender, distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de cada línea, estrategia, plan de trabajo. No alcanzó con lo físico, no alcanzó con lo mental, porque Talleres cae en un pozo en un momento determinado del partido y no logra salir. No ha alcanzado en distintos aspectos y en distintas aristas, no ha dado la talla hasta aquí, ni siquiera en lo que respecta al campo de juego ha estado en esta primera ronda a tono con la Primera Nacional. Hoy volvimos a ver
un Pablo Comeri que pese al trabajo realizado en la resiembra, parece estar cada vez peor. Cada partido que nos enfrentamos de cara a lo que debería ser el verde césped está en peores condiciones, ¿no? El Pablo Comeri, cuando tiene que ser un escenario un tanto más saludable para que se pueda jugar al fútbol por abajo. Si lo pone en práctica o no el equipo, después esa es otra cuestión, a poner bajo la lupa. Pero hoy, una cancha que no es un determinante para explicar la mala campaña de Talleres, sí es una condición negativa y adversa en lo que respecta a todo este ciclo de fútbol de Talleres. Y además teniendo en cuenta de que los próximos meses van a ser bastante duros en cuanto al clima, como para poder mejorar la condición del campo, porque más allá de la resiembra y del cuidado que se le pongan, es evidente que en esta parte del mundo se vienen épocas de heladas, de frío, de situaciones bastante complicadas para poder tener un campo de juego en buenas condiciones, y realmente no lo vamos a tener, va a ser muy difícil poder recuperarlo. Por ahí uno es demasiado negativo en el pensamiento, pero más vale pensar así y no ilusionarnos con que algo va a mejorar de la noche a la mañana y vamos a tener un campo en perfectas condiciones. ¿Finamore? No, y otro tema, al igual que muchos equipos, porque la zona B tiene muchos asteriscos, 7 partidos, incluido el de Talleres contra Mitre, no va a tener descanso, no va a tener ese receso en donde por ahí, en una semana de mini pretemporada, vos podés tomar decisiones más tranquilos, es todo inmediato. Y otra de las cosas, no está a la altura de las circunstancias el propio rival a vencer que tiene, independientemente de quien tenga enfrente, es el mismo Talleres, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Sí. Es el propio rival la barrera que tiene a vencer, desde lo mental, desde lo actitudinal, desde lo aptitudinal también, y de convencerse y decir, muero con las botas puestas, voy para adelante, empiezo a ganar un partido, me cambia la cabeza. Hoy, por ejemplo, pensaba cuando metí el gol de Brian Fernández, ojalá que sea el primero de muchos que van a venir, que sean de Victoria. No lo terminó siendo, y ahora tiene 2 desafíos por delante que son en condición de local. Porque miren que la segunda rueda va a ser una picadora de carne. Sí. En todo sentido va a ser una picadora de carne. Todos van a poner un plus más. Nadie va a dejar nada librado al azar. Los pitos van a jugar. Los pitos van a jugar en todos lados también. Mentalícense de esto. Porque es una realidad. No descubro nada, pero va a pasar. Así que estén alertas, estén atentos con esto. Y que vas a tener partidos mucho más difíciles, porque ningún equipo está en formación. Están todos armados. Porque este mercado intermedio, ¿qué te trae? La posibilidad de incorporar refuerzos. Ajustar algo que no tenés, bueno, decir lo traigo. Dentro de un mercado outlet. Dentro de lo que está dentro de las posibilidades de poder contratarlo. Y del presupuesto que obviamente tengan. En una segunda vuelta, Finamore, para anexar y cerrar ya lo que tiene que ver con la lectura de los mensajes de este bloque, donde Talleres, además de estos 2 que vienen por delante, va a volver a tener otro bloque de 2 partidos cuando enfrente a Chicago y a Morón en condición de local. El problema es que con este rendimiento no le asegura ni le garantiza nada a Talleres jugar adentro de Timothy y Manuel Castro. Algo que planteaba el oyente de Iván Esculino, bueno, salió a préstamo a Germinal de Rawson, jugó para la tercera división la semana pasada y en esta semana fue noticia su salida a Germinal de Rawson. Todavía no lo oficializó el club, pero se fue a préstamo al club que juega el torneo Federal A. Iván Esculino, uno de los que deja el plantel, que se va a préstamo para foguearse en un club del interior del país, no como otras salidas que van a ser definitivas y con rescisión, por la información que yo manejo. En el cierre del programa repasamos. Nacho, buenas noches, dice, basta de los Achucarros, los Sánchez, los que no entienden que no jugamos el descenso, siguen, dice, desfilando los DTs y siguen dándole minutos, la gente quiere ver a los pibes dando todo y nos vamos, que sea con la frente en alto y no me vengan con que quemar a los pibes porque en primera, dice, algunos de 17 años supongo que quiere decir, la rompen salvando diferencias, sí, puntos suspensivos, pero algunos, dice, se arrastraron toda la primera rueda y traigan refuerzos, dirigentes, dejen de jorobar, dice, porque vamos a jugar con Camioneros el año que viene. Juan de Villa Centenario, en un celular terminado en 7901.
Y Darío Kontorovic nos dice, buenas noches, dice, lo de los árbitros fue lamentable y la derrota de Talleres es más de lo mismo. Lo que resulta inadmisible que un jugador insulte a la tribuna cuando ya cuando ya tenemos bastante karma con verlo jugar. No sé exactamente qué pasó, si lo quiere aclarar el oyente, está en condiciones de hacerlo, porque por supuesto imagino que debe estar como testigos, además otros espectadores. Entiendo que Darío es uno de los que va habitualmente a la tribuna Germán Denis sobre la calle Rosales. Es tiempo de la pausa y quédese porque ya venimos con el último tramo de Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAC. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. La mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, 3 Arroyos, WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz, gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano Trio Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop, todo para tu mascota.
alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93 @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Tinchos, churros Tinchos. Todo el sabor de la costa ahora en Domcelar. Te esperamos en nuestra sucursal de San Martín 443, a 50 metros de la estación. Pedidos al WhatsApp 11 23 35 8128. Churros Tinchos. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña, hielo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua. Atención a empresas y particulares. 4249-5598. ZZJ.indumentaria. Prendas masculinas, hombres con estilo. Avenida Mitre 1796, Avellaneda. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión. Ahí me aclara el oyente cuando se refería al jugador que insultó a la tribuna, hacía mención a David Achucarro. Lamentable, repudiable, un hecho como este, donde el jugador tiene que estar enfocado en otra cuestión, que es la que pasa dentro de la cancha. Y las críticas son parte de esta historia, que para Talleres ha sido muy tormentosa hasta aquí, para cualquiera que está vinculado sentimentalmente al universo albirrojo. Creo que los protagonistas dan vuelta dentro de la cancha. Las opiniones de aquellos que desde una tribuna o desde alguna red social las grafiquen en modo de crítica, de la manera, por supuesto, que sea a tono con lo que en el fútbol se permite y no aquello desmedido. A ver, para repasar de los lesionados, los que van a estar de alta a partir de mañana. Hoy Vivaldo trabajó después del partido con buena parte del plantel, sobre todo con aquellos que no fueron titulares y los que quedaron fuera de la nómina de 20. Se quedó trabajando pasada las 6:30 de la tarde en el campo de juego en el Pablo Comelli. Se encendieron las luces de una serpentina de la que da la platea para trabajar en el terreno de juego, mientras supervisaba Jorge Vivaldo la práctica. Mañana van a tener, por la información que tengo, día libre los jugadores. Está de alta a partir de la jornada de mañana el mediocampista central Norberto Alberto Palmieri, recuperado de un desgarro isquiotibial izquierdo. De alta está también, en lo que respecta a los lesionados, el mediocampista central Nelson Fernando Acevedo, de una distensión en el aductor derecho. Y continúa en la recuperación el lateral izquierdo, Valentín Morellini, que fue operado. Se le practicó una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Abro un apartado para aquellos que no van a continuar en el plantel. Ya había hablado Martín Rolón en la previa al partido con Chaco Forever, con dos de los delanteros, Matías David Domínguez, uno de ellos, y Ricardo Dichiara, que en principio los dirigentes entiendo que van a ser congruentes con aquello que venía manejando el cuerpo técnico anterior y no van a continuar. Serán seguramente en el plano de las rescisiones de aquellos que en los próximos días se sienten a negociar su salida del club. Tampoco va a continuar en la institución Jeremías Denis, el mediocampista, que formó parte desde la etapa de la llegada de Matías de Chico, en ese ascenso de Talleres y en el último año y medio en la Primera Nacional. Probablemente se ha cedido a préstamo Isaías Ciavarelli, el mediocampista central, mediocampista con salida por la derecha o por la izquierda. Bueno, tiene posibilidades de irse a préstamo, de seguir su carrera en Villa San Carlos, para tomar nota de aquellos que no van a continuar. Y en materia de incorporaciones, y otro que tiene que anotar en la lista, Finamore, de los que seguramente serán baja a partir de esta semana, donde se abre el libro de pases, el mediocampista central Gabriel Altamirano. A las pruebas me remito a lo que marcábamos hace algunos domingos atrás. Hay que prestarle atención a quienes ya no estaban en la lista de las convocatorias, que evidentemente estaban bastante relegados en el plantel por cuestiones futbolísticas, obvias, responsabilidad de cada uno de ellos.
Se abre el mercado y el libro de pases. ¿Qué va a ir a buscar Talleres? Hay que ver exactamente qué es lo que quiere Vivaldo. Creo que tiene una coincidencia con Martín Rolón en buscar un marcador central de perfil derecho. Hoy al que se lo vio en la platea es a Nicolás Malvacio, que estuvo en conversaciones con el cuerpo técnico saliente, con el de Martín Rolón, y entiendo que habrá algún acercamiento también con gente del Consejo de Fútbol. Pregunto, ¿lo de Nicolás Malvacio de hoy es la antesala de lo que va a venir esta semana? ¿Será refuerzo de Talleres? El otro que interesaba es Alexis Nicolás Monserrat, entre los marcadores centrales, para incorporar en Talleres, jugador que consiguió el ascenso con el equipo albirrojo y que fue parte del plantel en la temporada pasada. Y en el ataque, el cuerpo técnico de Martín Rolón, no quiere decir que esto lo mantenga Vivaldo. Había avanzado en las conversaciones con Lautaro Ezequiel Villaga, el delantero, el autor del gol allí en la victoria frente a San Miguel para traerlo a Talleres a la Primera Nacional. Le interesaba el neuquino, Lautaro Villaga. Veremos, Finamore, cómo avanza, ¿no? Porque ahora vienen los tiempos donde la lista es muy difícil poder acceder, de qué refuerzos se intentan gestionar, cuáles son aquellos que interesan, qué posibilidades reales hay y las contrataciones finalmente cuando las comunique la gente del Consejo de Fútbol, que esta semana había estado reunido con Marcelo Vázquez, que fue el otro candidato a dirigir al plantel superior, y Federico Barrionuevo, una reunión que según tengo entendido por una cuestión de compromisos mantuvieron los mismos dirigentes del fútbol de Talleres y se quedaron con Jorge Vivaldo y su cuerpo técnico, y habrá que apostar a este cuerpo técnico que lo tiene a Ramiro Ape, a Lucas Lich, en la función de ayudante de campo, a los preparadores físicos Martín Vivaldo y Damián Castucci, que estuvo el año pasado trabajando con Mario Gómez. Mañana abre el libro de pase y estaremos atentos. No juegan frente a Güemes estos jugadores, frente a Mitre, Santiago del Estero, perdón, el sábado que viene. Sebastián Gallardo llegó a la quinta amarilla, por ejemplo. Pregunto, porque bueno, buen presente de Nicolás Monserrat en Güemes, hasta capitán en algunos momentos. Lautaro Villegas hoy jugando en Racing de Córdoba, de los que me llegan. De los que están por ahí dando vueltas. Esos se interesaban hasta el lunes, no quiere decir que sigan en la cabeza de los dirigentes de fútbol y de Jorge Vivaldo fundamentalmente. Sí, aclaro esto del libro de pases. El libro de pases abrió el jueves, este jueves que pasó, y cierra el jueves 12, en la víspera, el jueves 12, en la víspera, a las 6 de la tarde exactamente, en la víspera del partido contra Central Norte. O sea que los días se van acortando, son 10 días claves. Pregunto por dos jugadores. Uno Tamborelli, de la lista de lesionados, y el otro Modón, por ejemplo. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con ellos? Osvaldo Cardoso, abrazo, nos reencontramos. Gracias, como siempre, por su participación. No, agradecido soy yo, un abrazo y ojalá encontremos el rumbo que tanto necesitamos en estos días. No hubo básquet esta semana en la Primera División, nos reencontramos el próximo sábado desde el Estadio Pablo Comelli, 13:40 va el partido. Probablemente con la complicidad de Fabián Gersá que estemos desde las 12:30 o desde las 13 aquí para la previa con el equipo de Frecuencia Albirroja y por el aire Estación 1550. Nos reencontramos, un feliz aniversario más allá de todo y de cualquier vicisitud desde lo deportivo, porque Talleres hoy celebra sus 119 años de vida. Nos reencontramos. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.